Sistema mecánico de traslación. Mi grupo está conformado por Carlos Silva, Valentina Silva y mi persona, Luigi Guerrero. ¿Qué es un sistema mecánico de traslación? Es un sistema mecánico en el que el movimiento de los cuerpos que lo forman se reduce a traslaciones en una misma dirección y se denomina sistema mecánico de traslación. Por lo tanto, todos los cuerpos del sistema tienen un solo grado de libertad y sus movimientos describen trayectorias rectas, todas con la misma dirección. En consecuencia, la posición de cada cuerpo viene dada por el desplazamiento que realiza en la dirección del movimiento. Las variables que intervienen en un sistema mecánico traslacional son tres: resorte o muelle, amortiguador o masa. La masa es sometida a una fuerza que experimenta una aceleración. Como consecuencia de esta, entonces aparece una fuerza de reacción a la aceleración experimentada por el cuerpo, que dicha fuerza es denominada inercia y cuya magnitud es directamente proporcional a la aceleración del cuerpo y su sentido es contrario al del movimiento del cuerpo. Un resorte o muelle es un elemento elástico que ante la acción de una fuerza se deforma variando su longitud. El resorte ejerce una fuerza que se opone a la fuerza impulsora, que es una función de la deformación experimentada. Una vez que la acción de la fuerza cesa, el resorte es capaz de recuperar su posición original gracias a sus características elásticas. Generalmente se supone que la relación entre la fuerza aplicada sobre el muelle o resorte y el desplazamiento que éste experimenta es lineal. A este tipo de resortes se le denomina resortes lineales. Un amortiguador o el amortiguador es un elemento que se deforma bajo la acción de una fuerza, ejerciendo una fuerza de reacción que es función de la velocidad con la que el elemento se deforma. También se puede decir que un amortiguador se denomina lineal cuando la fuerza de reacción a la deformación es proporcional a la velocidad de esta. Terminando aquí, los dejo con mi compañero a continuación. Buenas, mi nombre es Carlos Silva. Leyes que rigen el sistema mecánico transnacional. La ley de Hooke, o bien llamada la ley de elasticidad, indica que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante. La segunda ley de Newton. Esta habla sobre la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa, lo que significa que para que un objeto se mueva se le debe aplicar una fuerza. En nuestro primer ejemplo observamos una masa con un resorte y un amortiguador, donde F de T es la fuerza aplicada en este objeto, y sería nuestra masa 1. En este modelo están incluidos las leyes aplicadas anteriormente, que son la ley de Hooke para la fuerza del resorte, es la fórmula de la constante del resorte por el desplazamiento en el eje X. La, la fuerza en el amortiguador sería la constante de amortiguamiento por la velocidad, que sería la primera derivada del desplazamiento. Y para la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza aplicada en la masa, en el objeto, es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento. El modelo matemático que tenemos aquí para este ejemplo será la fuerza aplicada en el objeto. La sumatoria de las fuerzas son iguales a masa por la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza aplicada en el objeto F de t menos F de t que va en dirección positiva, menos eh, la fuerza del amortiguador que se le opone al movimiento, va en sentido opuesto,
y va en el mismo sentido que la fuerza que aplica en el resorte. Son iguales a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento. Para la ecuación diferencial de este modelo que tenemos aquí matemático, buscamos despejar la fuerza que se le está aplicando al objeto. De tal manera que nos quedaría la masa por la aceleración, que sería la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más la constante de amortiguamiento por la velocidad, que sería la primera derivada de x con respecto al tiempo, más la constante de elasticidad por el desplazamiento con respecto al tiempo. De tal manera que para llegar a la representación de nuestra transformada de Laplace, tenemos que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es s cuadrado por x de s. Esa sería la primera parte, partiendo de en condiciones de equilibrio, es decir, que el sistema está en equilibrio inicialmente antes de que se le sea aplicada la fuerza de movimiento. Para la primera derivada de x con respecto al tiempo tenemos s de x, s por x de s, por la constante c, que vendría siendo la, la fuerza de amortiguador. La otra constante sería la elasticidad, y la x se representa en la transformada de Laplace como x de s, y la fuerza, que sería F de t, queda representada como F de s. Buenas, mi nombre es Valentina Silva y yo le voy a exponer el segundo ejemplo de nuestro sistema mecánico de traslación. Para este ejemplo, nosotros poseemos dos masas que están unidas por un resorte y un amortiguador. A su vez, la masa 1 está unida a un resorte K1 y la masa 2 está unida a un resorte K3. En nuestras ecuaciones nos regimos por la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, que la segunda ley de Newton implica que la masa por la aceleración es la sumatoria de todas las fuerzas que inciden en el cuerpo. Para el primer cuerpo nosotros nos enfocamos que la masa 1 está incidiendo la fuerza de ambos resortes y el amortiguador. Tenemos que la masa 1 por la aceleración 1 es igual a la fuerza que está incidiendo en él, menos la constante 1 por la posición 1, menos la constante de amortiguador por la velocidad 1 menos la velocidad 2, ya que este mismo está sujetado en ambas posiciones. Y la constante K2 por la posición 1 menos la posición 2. Para el cuerpo de la masa 2 evaluamos igualmente las fuerzas que están incidiendo en él, que sería la del amortiguador, la constante K2 del resorte y la K3 del resorte que está sujetado a él. Tenemos la ecuación de la siguiente manera. La masa 2 por la aceleración 2 menos la constante K3 por la posición del cuerpo de la masa 2 menos la constante del resorte K2 que está incidiendo tanto en la masa 2 como en la masa 1. Como en este caso estamos evaluando la posición 2, esta queda de forma positiva y la masa 1 en negativo, menos la constante de amortiguador que está multiplicado por la velocidad 2 menos la velocidad 1. En nuestra ecuación diferencial de la masa 1 y la masa 2 nos queda de la siguiente manera. La fuerza aplicada va a ser igual a la masa 1 por la segunda derivada con respecto al tiempo, más la constante de amortiguador por la primera derivada de la posición 1 menos la primera derivada de la segunda posición con respecto al tiempo, más la constante K2 que está sujeta a la posición 1 también en la posición 2, que sería K2 por la X
con respecto al tiempo del primer cuerpo menos x del segundo cuerpo con respecto al tiempo, más la constante K1 que está incidiendo solamente en el cuerpo de la masa 1. Al igual también obtenemos nuestra ecuación diferencial de la masa 2. Como no tenemos una fuerza aplicada directamente a esta masa, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La masa 2 por la segunda derivada más la constante de amortiguador por la primera derivada de ambas posiciones, tanto de la 2 como de la 1, más la constante K2 que está incidiendo en ambas posiciones, más la constante 3 que solo inciden en la masa 2. Nuestra transformada de Laplace está dada por la tabla de nuestra transformada, que sería f de t, en este caso sería f de s, por la masa 1, s al cuadrado, por x1 de s, más la constante de amortiguador por sx1 de s menos sx2 de s, más la constante del resorte K2 por la posición x1 de s menos x2 de s, más el resorte que está incidiendo en la masa 1, que sería x1, K1 por x1 de s. Y en nuestra transformada de Laplace del segundo cuerpo está dada por f de 0. Es igual a la masa 2 de s al cuadrado de x2 más la constante del amortiguador de sx2 de s menos sx1 de s más la constante 2 de x2 de s menos x1 de s más la constante 3 de x2 de s. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado.